Hola a todos, hoy les vamos a hablar sobre mecánica de roca. Mi nombre es Rafael Alfredo Méndez Páramo y primero vamos a empezar con el desarrollo de la ingeniería de rocas. Las rocas pueden ser duras o blandas y las fallas de los macizos se pueden presentar por zonas de debilidad o de discontinuidad estructural. Las rocas blandas fallan a través del cuerpo de la masa rocosa y también a través de sus defectos estructurales. La ingeniería de rocas es una disciplina ya muy antigua, ya que desde la época de Coulomb existía. En el año 1773, Coulomb incluyó los resultados de ensayos en roca de Bordeaux en un trabajo presentado ante la Academia Francesa de París. Los ingenieros franceses comenzaron la construcción del Canal de Panamá en 1884 y esta obra fue continuada por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos en 1908. 60 deslizamientos fueron registrados en cortes a lo largo del canal. En 1933 hubo una discusión sobre los deslizamientos que ocurrieron en el canal de Panamá y ahí Carter-Sagi aprovechó para comentar lo siguiente. El catastrófico descenso de los taludes del canal de Panamá ha emitido una señal de alarma que nos muestra que estamos superando los límites de nuestra habilidad para predecir las consecuencias de nuestros actos. Entonces, en 1920, Joseph Stini comenzó a enseñar geología técnica en la Universidad Técnica de Viena. Alcanzó a publicar 333 trabajos técnicos y él fundó el periódico Geología y Construcción, que es el pionero de las publicaciones actuales sobre mecánica de rocas. Otros científicos e ingenieros que tuvieron aportaciones esenciales para la mecánica de rocas fueron von Karman, 1911, King, 1912, Griggs, 1936 y por supuesto Terzaghi, 1945. Todos trabajaron en la forma de falla del material de roca. Los avances de la mecánica de rocas se deben al gran número de fallas que ocurrieron. Un ejemplo es el que ocurrió en la presa Bajong, ubicada en Italia, donde mientras hacían el llenado de la presa, el talud se comenzó a deslizar y su rápido descenso provocó una ola de hasta 100 metros de alto hacia la parte superior de la presa. Más de 2.000 personas murieron por el desborde de la presa. Vamos a hablar de los estallidos de roca y la teoría de la elasticidad. Los estallidos de roca son fallas explosivas de roca que ocurren cuando muy altas concentraciones de esfuerzos son inducidas alrededor de una excavación subterránea. El problema es particularmente crítico en los niveles profundos de minas con roca frágil. Los trabajos iniciales sobre estallidos de roca en minas de Sudáfrica fueron reportados por primera vez por Gain et al. En el año 1946. El trabajo sobre la localización de estallidos de roca fue por Cook en 1965. Resultaron en una significativa mejora en nuestro entendimiento de la mecánica del estallido de roca y pusieron los cimientos de los sistemas de monitoreo microsísmico, los cuales son ahora comunes en minas con estallidos de roca. Una característica de casi todos los estallidos de roca es que ellos ocurren en roca frágil, altamente sometida a esfuerzos. Muchas minas y grandes proyectos de ingeniería civil han sido beneficiados por estos trabajos iniciales en la aplicación de la teoría de elasticidad y mayor parte de los diseños de excavaciones tienen sus orígenes en estos trabajos. Ahora vámonos a los macizos rocosos discontinuos. Joseph Stimi fue uno de los pioneros en la mecánica de rocas en Europa y enfatizó la importancia de las discontinuidades estructurales en el control del comportamiento del macizo rocoso. Ingeniería de mecánica de rocas. Los ingenieros civiles y mineros han estado construyendo estructuras a lo largo de todos estos años y en sobre roca. A los principios de la ingeniería de roca han sido entendidos por un largo tiempo. Un importante evento en el desarrollo de esta materia fue la aparición de la teoría de la elasticidad, el reconocimiento gradual que la roca puede actuar tanto como material elástico como un macizo discontinuo, resultando en una más madura aproximación a la materia. Entonces, vámonos a la recolección de datos geológicos. La piedra angular de cualquier análisis de mecánica de rocas es base de datos geológica, a partir de la cual se define el tipo de roca, las discontinuidades estructurales y las propiedades de los materiales.
Los métodos para la recolección de información geotécnica han cambiado poco en los últimos 25 años y aún no hay un sustituto para el mapeo de campo. Ha habido algunos avances en los equipos usados para tales logueos y un típico ejemplo es la brújula electrónica. Una vez que la información geológica ha sido recolectada, el procesamiento por computadora de esta información es de gran utilidad en el producto de los datos y en la interpretación estadística de tendencias significativas. Herramientas y dispositivos geofísicos de superficie y para el interior del taladro, como cámaras de sondaje, están disponibles desde hace varios años y su confiabilidad y utilidad ha mejorado gradualmente en la medida que los componentes electrónicos y técnicos de manufactura han sido mejoradas. La resistencia Bueno, del macizo rocoso. Uno de los principales problemas que confrontan los diseñadores de las estructuras de ingeniería es estimar la resistencia del macizo rocoso. Este macizo rocoso está hecho de una matriz de bloques discretos. Estos bloques pueden haber sido temperizados variando en varios grados desde que muestran superficies pulidas y frescas hasta los cubiertos con arcilla y se desgregan. La determinación de la resistencia de un macizo rocoso in situ por ensayos de laboratorio no es generalmente práctico. Entonces aquí les mostramos una tabla donde muestra un suelo blando y un suelo más duro. ahora voy a cerrar con mi conclusión. En los últimos 25 años se han venido desarrollando gracias a aportes individuales de varias disciplinas que han contribuido a la generación de herramientas prácticas y técnicas. Hay bastante que mejorar. La innovación y desarrollo en este campo serán desafíos por bastantes años. Ahora vámonos a otra parte. ¿Cuándo el diseño de ingeniería de roca es aceptable? Es cierto que cada diseño es único y la aceptabilidad de la estructura debe ser considerada en términos del juego particular de circunstancias, el tipo de roca, las cargas de diseño y los usos finales. La responsabilidad del ingeniero es encontrar una solución que sea compatible con todas las restricciones que se aplican al proyecto. Un ejemplo de esto es el talud de la cordillera Dutchman, que fue sometido a un sistema de drenaje para tratar de estabilizarlo. Unos estudios comparativos muestran un factor de seguridad de 1 para el talud después del llenado del reservorio, pero antes de la implementación del sistema de drenaje. Para el talud drenado hubo un factor de seguridad de 1.06. Este 6% de mejoramiento en el factor de seguridad parece ser no muy significativo para el diseñador de taludes en roca o suelo en pequeña escala, pero fue considerada aceptable en caso por las siguientes razones. El grado de incertidumbre que debe existir en un diseño de taludes donde no se haya realizado análisis de retroalimentación pueden ser eliminados y un factor de seguridad menor puede ser aceptado. Otro, los niveles de agua subterránea en el talud fueron reducidos por el drenaje a menores niveles que los existentes previamente y la estabilidad del talud es actualmente tan buena o mejor que antes. Fallas estructurales en macizos rocosos, en taludes, cimientos y excavaciones subterráneas poco profundas. La falla es frecuente controlada por la presencia de discontinuidades tales como fallas geológicas, zonas de corte, planos de estratificación y juntas. La intersección de estas características estructurales puede descargar bloques o cuñas que pueden caer o deslizarse desde la superficie de la excavación. El análisis de la estabilidad en estas excavaciones depende primariamente de la correcta interpretación de las condiciones geológicas estructurales en el macizo rocoso, seguido por un estudio de los bloques y cuñas que podrían ser descargadas al crearse la excavación. Un ejemplo que tomaremos es el proyecto de almacenamiento y bombeo del Río Grande. La roca que predomina en la excavación subterránea es el gneiss. El gneiss tiene una resistencia promedio a la compresión uniaxial de 140 megapascales. El esfuerzo principal máximo, determinado por sobreperforación, es de 9.4 megapascales y es casi horizontal, orientado normalmente al eje de la caverna.
En roca masiva, esta relación es de 15:1 de la resistencia uniaxial al esfuerzo máximo principal. Y entonces esto demuestra que es casi imposible una falla en la roca. El principal tipo de inestabilidad que debe tenerse en cuenta en las excavaciones subterráneas fue que bloques potencialmente inestables y cuñas definidas por la interacción de características estructurales pudieran caer. La estabilización fue lograda al instalar pernos de roca cementados y tensionados en cada etapa de la excavación de la caverna. Las decisiones del número, longitud y capacidad de pernos de roca fueron realizados por un equipo geotécnico de campo usando cálculos de equilibrio límite. Se tomó un factor de seguridad de más de 1.5 para las cuñas inestables a lo largo del perímetro y para las cuñas que están libres de caer desde el techo se usó un factor de seguridad de 2. Este factor fue calculado como la relación de la capacidad total de los pernos con respecto del peso de las cuñas. Y ahora, el factor de seguridad. En un grupo de estructuras, los diseños tradicionales han estado basados en el factor de seguridad contra el deslizamiento. Estas estructuras, las cuales incluyen presas de gravedad y de relleno, así como taludes en roca y suelo, tienen en común el potencial de deslizamiento a lo largo de superficies de falla bien definidas. El factor de seguridad está definido como el factor por el cual los parámetros de resistencia al corte pueden ser reducidos de modo que lleven al talud o cimiento de presa a un estado de equilibrio límite. El valor numérico del factor de seguridad depende del nivel de confianza que el diseñador tiene a los parámetros de corte, las presiones de agua subterránea, la localización de la superficie de falla crítica y la magnitud de las fuerzas que actúan sobre la estructura. El factor de seguridad es definido como A sobre B, donde A es el promedio de la distribución de los valores de resistencia al corte y B es el promedio de la distribución de los esfuerzos. En la búsqueda de minimizar la probabilidad de falla, un alto valor de factor de seguridad es usado a veces. Un factor de seguridad de 3 es recomendado para condiciones de cargas normales cuando solo una limitada información está disponible de los parámetros de resistencia. Este valor puede reducirse a 2 cuando los parámetros de resistencia son determinados por ensayos de testigos, de investigaciones de campo o por experiencias pasadas. Ahora, aquí adjuntamos una tabla de factores de seguridad por condiciones de carga diferentes en el diseño de presas y de tierra y de enrocado, donde en la primera columna podemos ver las condiciones de carga, en la de en medio el valor del factor de seguridad que es adimensional y algunos puntos importantes en la última columna. La clasificación del macizo rocoso. Los esquemas de clasificación han sido desarrollados por casi 100 años. Ritter, en 1879, intentó formalizar una aproximación empírica al diseño de túneles, en particular para determinar los requerimientos de soporte. Se debe tener una considerable cautela al aplicar la clasificación del macizo rocoso a otros problemas de ingeniería de roca. Los diferentes sistemas de clasificación ponen diferentes énfasis en los distintos parámetros y se recomienda que por lo menos 2 métodos sean usados en todo lugar durante las etapas tempranas del proyecto. La más temprana referencia al uso de clasificaciones del macizo rocoso para el diseñador de un túnel es en un trabajo técnico de Terzaghi, en 1946. Algunas descripciones tomadas de su libro: intacta, la roca no tiene ni juntas ni grietas, por lo tanto, si se rompe a lo largo de una roca sólida. Ahora, la roca estratificada se compone de estratos individuales con poca o ninguna resistencia a la separación. En tales rocas la falla por desprendimiento es común. Rocas conjuntas, moderadas, contienen juntas y grietas, pero los bloques entre las juntas están trabados que no es necesario soporte lateral. En rocas de este tipo, ambas condiciones de desprendimiento o estallido pueden ocurrir. Roca en bloques consiste en fragmentos intactos o casi intactos que han sido separados enteramente y trabajados imperfectamente. En este caso,
es necesario soporte lateral. Ahora, roca molida, pero químicamente intacta. Si la mayor parte de los fragmentos son tan pequeños como granos finos de arena y no se ha llevado a cabo una recementación, la roca molida bajo la capa freática exhibe propiedades de arena mojada. Roca extrusiva. Lentamente avanza en el túnel sin un incremento perceptible de volumen. Un requisito para la extrusividad es un alto porcentaje de partículas microscópicas y submicroscópicas de minerales. Roca expansiva. La roca avanza dentro del túnel principalmente. La capacidad de expansión parece estar limitada a las rocas que contienen minerales de arcilla. Ahora, los dos sistemas de clasificación del macizo rocoso más usados son el Bienkowski RMR en 1976-1989 y el de Barton Q. Ambos métodos incorporan parámetros geológicos, geométricos y de diseño e ingeniería para llegar a un valor cuantitativo de la calidad del macizo rocoso. Las diferencias entre los sistemas se encuentran en las diferentes ponderaciones dadas a similares parámetros, en el uso de distintos parámetros en uno u otros esquemas. El RMR usa la resistencia a la compresión simple directamente, mientras que el Q solamente considera la resistencia que se relaciona a esfuerzos in situ de roca competente. Ahora vamos a hablar de las propiedades mecánicas de las discontinuidades. La resistencia a tracción perpendicular a las paredes de una discontinuidad se puede considerar nula. Los factores principales que intervienen en la reacción de una discontinuidad frente a un esfuerzo cortante son las tensiones normales al plano de corte, la rugosidad de las superficies de contacto, el grado de alteración y resistencia de los labios de la discontinuidad y el espesor y tipo de relleno. También otro factor que puede alterar esto es la circulación de agua y grado de saturación del relleno, la orientación del desplazamiento de corte, la velocidad del movimiento cortante, la amplitud del desplazamiento de corte y la existencia de desplazamientos cortantes previos, discontinuidades lisas. Supongamos una discontinuidad totalmente lisa, sin relleno y cementada. Si se talla un bloque de esta y se realiza un ensayo de corte con tensión normal constante, se irá produciendo un ligero desplazamiento cortante elástico que irá aumentando de manera más o menos directamente proporcional a la tensión hasta alcanzar un valor máximo de tensión cortante que se denomina resistencia al corte de pico de la discontinuidad. Discontinuidades rugosas sin relleno. Si se tuviera una discontinuidad rugosa con ásperas totalmente regulares y con un ángulo de inclinación, resulta fácil comprender que el ensayo es inicialmente equivalente al de la discontinuidad inclinada, por lo que el efecto que produce una rugosidad regular sobre la resistencia al corte de una discontinuidad es un aumento del ángulo de fricción. Esto además de que el desplazamiento tenga una componente normal. Patton, en 1966, efectuó un sencillo experimento para analizar esto. Cortó una serie de muestras con dientes de sierra regulares y realizó ensayos de corte, comprobando que efectivamente a bajas tensiones normales las resistencias al corte de estas muestras se puede expresar por la siguiente expresión. Para tensiones normales más elevadas, la resistencia del material intacto será alcanzada y los dientes de sierra tendrán a romperse, dando lugar a un comportamiento resistente más relacionado con la resistencia del material rocoso intacto. El criterio de rotura de juntas de Barton. En la naturaleza, las discontinuidades son comúnmente rugosas, siendo además su rugosidad muy irregular. El índice de rugosidad de la junta o JRC se puede obtener de una serie de perfiles normalizados que propusieron Barton y Chubey en el año 1977 y que se presentan en la siguiente tabla. Fricción y cohesión instantáneas. El coeficiente de seguridad frente al deslizamiento en los taludes a través de una discontinuidad se expresaban en términos de cohesión y fricción de Moore-Coulomb.
Desde 1970 se ha reconocido que la relación entre la resistencia al corte y la tensión normal en una junta se pueden representar de manera más exacta mediante una relación no lineal como la propuesta por Barton en 1973. Propiedades del macizo rocoso. Las rocas, como la mayoría de los sólidos, pueden ser caracterizadas mediante una serie de propiedades básicas, entre las cuales las más comunes son densidad, humedad, porosidad y grado de saturación. Pero también hay propiedades mecánicas. Estas propiedades son de índice cualitativo y permiten el comportamiento mecánico de los macizos rocosos y son directamente aplicables dentro del diseño ingenieril. Entre estas propiedades se encuentra su deformabilidad. Cuando sometemos una muestra de roca a una carga, esta tiende a cambiar de forma, de volumen o bien las dos cosas simultáneamente. En cualquier de estos tres casos, la roca se deforma. Resistencia. Es el esfuerzo que soporta una roca para determinadas deformaciones. Y por último, permeabilidad. Permiten el paso de fluidos a través de ellos sin modificar su estructura interna. Cuando hablamos de roca nos referimos a un material diferente a otros usados en ingeniería, principalmente por la presencia de fracturas de un tipo u otro que originan discontinuidad dentro de la masa de roca. Los siguientes términos nos darán una mejor idea. Roca intacta, material que se encuentra sin discontinuidades. Roca in situ o masa rocosa, material donde se encuentran fallas, estructuras, junturas, diaclasas, plegamientos y cualquier otro tipo de elementos estructurales. Esta masa rocosa es discontinua, a menudo heterogénea y anisotrópica.